¿Qué tal? Buenos días con todos. Antes que nada quiero darles la bienvenida a nuestro webinar, a nuestro March College, sobre este tema, que es un tema tan interesante. A mí realmente es uno de los temas que ahorita, en términos de gestión humana, más me apasiona, que tiene que ver con la propuesta de valor al empleado y cómo vamos a repensar esta propuesta de valor al empleado. Y para eso vamos a escuchar, digamos, hoy dos conceptos que son claves dentro de este rediseño, que tiene que ver con la experiencia empleado, y más adelante vamos a ver qué es esto de la experiencia empleado, y vamos a hablar de la importancia de los momentos en la vida de las personas, que también es clave para entender cómo repensar o cómo rediseñar esta propuesta de valor al empleado. Vamos a la siguiente lámina, Cindy, porfa. Nosotros en Mercer, en nuestra encuesta de Global Talent Trends, nosotros tenemos una encuesta que realizamos, digamos, una vez al año. La realizamos tanto a empleados como ejecutivos de recursos humanos, y la realizamos a nivel mundial. Y antes del COVID, esta encuesta, este survey nos hablaba sobre que la experiencia del empleado estaba siendo en el 2020, esto fue inicios del 2020, la prioridad número uno para los líderes senior de recursos humanos, para todos los ejecutivos de recursos humanos. Ya se comenzaba a hablar sobre la importancia de ver cómo cambiábamos un poco este enfoque de propuesta de valor al empleado. Vamos a la siguiente lámina. Luego llega la pandemia, llega el COVID y empezamos a pensar qué iba a pasar con, digamos, con la gestión de recursos humanos, con todo lo que se venía en medio de la pandemia. Y definitivamente, en muchas investigaciones que hemos realizado durante todo este tiempo de COVID, bien en Europa, que empezó antes que nosotros en Latinoamérica, y acá en Latinoamérica, nosotros vemos la pandemia como un momento decisivo para los empleados. Y es un momento que no se va a olvidar pronto. Es un momento que va a tener un impacto en el largo plazo. Y la clave de esto es que el impacto en el largo plazo va a haber afectado el compromiso y la productividad de los empleados. Entonces, esto finalmente, la crisis nos presenta también una oportunidad para ver cómo hacemos para comprometer a los empleados durante este tiempo, para seguir incrementando la productividad, porque necesitamos de ellos en esta pandemia, en las organizaciones. Ahora más que nunca necesitamos de los empleados. Y esto nos lleva a pensar cómo regresamos a lo básico. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y cuando pensamos en cómo regresar a lo básico, pensamos en que durante muchos años nos centrábamos en que la propuesta de valor, como pueden ver, digamos, en la imagen de la pirámide, de la base de la pirámide, hablábamos de compensación total, hablábamos de las recompensas. La propuesta de valor siempre la centrábamos en que lo más importante eran la compensación y los beneficios económicos. Pero esta nueva perspectiva o esta nueva realidad a la que nos estamos enfrentando todos nos lleva a dar un pasito atrás. Y dar ese paso atrás implica abordar las necesidades humanas básicas, ¿ya? ¿Y por qué abordar las necesidades humanas básicas? Bueno, pues porque anteriormente le hablaba de los momentos, y es que abordar las necesidades humanas básicas nos llevan a preguntarnos cómo vamos nosotros a impactar en estos momentos importantes de la vida de nuestros trabajadores. Porque cuando nosotros no abordamos estas necesidades humanas básicas, corremos el riesgo de impactar en la salud y el bienestar de los empleados. Y definitivamente, como les decía anteriormente, esto va a impulsar, o mejor dicho, va a impactar en la productividad y en la participación que nosotros requerimos de los empleados para, digamos, darle un vuelco al negocio, porque nosotros en esta situación de crisis necesitamos que las personas nos ayuden a darle un giro al negocio, pues porque los negocios también están cambiando. Entonces, acá hay algunas cosas que nosotros recomendamos que podemos hacer a nivel macro para abordar de alguna manera las necesidades humanas o estas necesidades básicas.
Una tiene que ver con la estabilidad económica. Tenemos que ser lo más transparentes posible. La gente está preocupada por el impacto de las organizaciones o el impacto que tiene la economía en las organizaciones y cómo esto va a afectar nuestros trabajos. Tenemos que ponerle a nuestros colaboradores información que sea transparente, información que sea confiable, porque nosotros no sabemos a qué tipo de información tienen acceso los colaboradores y si esa información es precisa o no es precisa. Entonces, en estos momentos de crisis, el comunicar, el ser transparentes es clave. Y luego entran otros factores como el contexto social, evidentemente el cuidado de la salud. Como les decía, estos momentos impactan en el largo plazo y a los empleados les va, de alguna manera les va a impactar mucho cómo las empresas donde trabajan se han preocupado por su bienestar y por su salud. Entonces, de alguna manera, regresar a estas necesidades básicas nos va a ayudar a pensar a cómo rediseñar esta propuesta de valor. Y abordando el tema de las necesidades básicas o teniendo claro este abordaje, siguiente porfa, nosotros también en el medio de la pandemia, esto se realizó en una encuesta a nivel global también de Mercer, le preguntamos a los líderes de recursos humanos cuáles eran las principales preocupaciones que estaban escuchando de su fuerza laboral. Y si se dan cuenta, salen 3 puntos principales. El tema de la ansiedad, que tiene que ver con el impacto de la economía en los negocios y en los trabajos, que los mencionábamos anteriormente. Los desafíos para trabajar virtualmente, porque mucha gente no estaba acostumbrada, digamos, a este estilo de home office. Si bien hay algunas organizaciones que ya estaban comenzando, las personas y las organizaciones no estaban preparados para esto. Y digamos como tercer punto y claramente no menos importante, una de las grandes preocupaciones tiene que ver con los problemas de salud debido al COVID. Entonces, estas 3 cosas te llevan a pensar que definitivamente tenemos que volver a lo básico, que en la mente de nuestros empleados, si ven en estas 6 prioridades que hemos establecido acá, no aparece por ningún lado que la preocupación tiene que ver con temas de compensaciones y beneficios, que era antes nuestro punto de partida de nuestra propuesta de valor. Y si me voy a esta misma encuesta, siguiente por favor, le preguntamos a estos mismos líderes cuáles eran las top 3 prioridades de experiencia empleado a la luz de la pandemia. Y como les mencionaba en las láminas anteriores, acá sale la importancia de comunicar. Es un momento clave para comunicar, pero como pueden ver en el segundo punto, no solamente comunicar, sino escuchar, comprender y responder a las inquietudes de los empleados. Y esto es lo que nosotros llamamos liderar con empatía. Ahorita el concepto de empatía es clave para poder entender las distintas situaciones a las que se están viendo enfrentados nuestros colaboradores. Y por supuesto, de alguna manera, liderar con empatía nos ayuda, y esto tiene que estar dentro de, digamos, de nuestro diseño de experiencia empleado, que es el mantener este compromiso y productividad, sobre todo ante una situación a la que todavía en Latinoamérica vamos a seguir, yo pensaría que un tiempito más, que es trabajando de manera virtual, que ha funcionado, pero la clave para que esto funcione es la comunicación. Y por supuesto, la seguridad y la salud también tienen que privar, sobre todo para aquellos empleados que nosotros llamamos que están en primera línea, es decir, que le dan cara al cliente. Entonces, esto nos lleva a lo que está en la siguiente lámina, que tiene que ver con que nuestra propuesta de valor, o lo que hoy conocíamos como propuesta de valor, se quedó corta. ¿Por qué se quedó corta esta propuesta de valor? Bueno, de alguna manera nosotros habíamos, y ya lo vamos a ver más adelante, nosotros cuando hablábamos de propuesta de valor, decíamos que ahorita estábamos en una fase o en un estadio donde lo que más nos preocupaba era el desarrollo de carrera de las personas, que la gente pudiera entender cómo desarrollarse dentro de la organización y otorgar algunos beneficios de bienestar.
Resulta que en esta encuesta que yo les mencionaba al inicio de Global Talent Trends de Mercer, que realizamos, digamos, a inicio de año, el 44% de los empleados, esto fue directamente hacia los empleados, no entendía sus posibilidades de desarrollo de carrera. Y ojo que esto no está relacionado con que la organización no tiene posibilidades de desarrollo de carrera, sino que la gente no lo entendía. Por otro lado, más del 30% de los empleados no entendían o no tienen claridad hacia dónde está yendo la organización. Y esto tiene que ver con, digamos, no tienen claro el norte o la estrategia de la compañía. Y por otro lado, algo que también es muy importante dentro de los momentos de la vida de los trabajadores, que tiene que ver con las interacciones, el 37% de los empleados decían que se enfrentan a la burocracia cuando hablamos de la gestión, digamos, de la gestión de cualquier proyecto, a la burocracia para la comunicación interna. Entonces, esto nos lleva a pensar que esta propuesta de valor se quedó corta, pero además nos lleva a tratar de entender en qué se traducen estos tres temas. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Y es que estos tres temas tienen algo en común. Todos estos temas tienen que ver con los momentos. Al inicio de la presentación les dije que íbamos a hablar de los momentos. ¿Y por qué los momentos? Porque los momentos tienen un rol clave en la experiencia del empleado. Cuando estamos hablando de propuesta de valor al empleado y de repensar esta propuesta de valor al empleado, tenemos que hablar de las experiencias. Y las experiencias están llenas de momentos. Por eso es clave atender estos momentos, porque los momentos además están cargados de emociones. Y nosotros, si queremos realmente proponer una propuesta de valor donde los empleados nos recuerden y recuerden a las organizaciones en el largo plazo, tenemos que acompañarlos en lo que nosotros llamamos en ese viaje completo, que son momentos que no solamente están dentro de la compañía, porque los momentos sí tienen que ver con la carrera del empleado dentro de las organizaciones, pero también los momentos pueden tener que ver con la vida de los empleados fuera de la compañía. Esta coyuntura o todo este tema de la pandemia definitivamente no tiene que ver con la organización, pero está impactando en la vida de todos los trabajadores. Entonces, si yo me pongo a pensar en lo que mencionábamos en la lámina anterior, donde el 40% no entendía sus posibilidades de desarrollo de carrera, vemos en el cuadro superior izquierdo cómo uno de los momentos importantes dentro de la compañía para los empleados o para los colaboradores tiene que ver con las promociones o con los nuevos retos. Entonces, he allí la importancia de cómo vamos a hacer este delivery de desarrollo de carrera, y lo vamos a ver más adelante, dentro de una propuesta de valor al empleado. Otro punto importante que hablábamos del tema de la burocracia tiene que ver con la interacción. Y fíjense que la interacción nosotros lo catalogamos, podría estar dentro del mundo formal dentro de la organización, pero también está dentro de las relaciones informales en la organización, donde también puede haber burocracia. Entonces, estos temas, digamos, nos llevan nuevamente o sale a relucir nuevamente la importancia del tema de la comunicación y cómo gestionar estos temas de burocracia. Y así tenemos luego momentos, digamos, que son claves para nuestros trabajadores, como puede ser el nacimiento de un niño, como puede ser el matrimonio de una pareja, y acompañarlos, y que los empleados se sientan acompañados en cada uno de estos momentos va a ser clave para el rediseño de la propuesta de valor. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Entonces, esto nos lleva a un interrogante. Es decir, por un lado, hoy en día nuestras organizaciones estamos impactando, digamos, en los distintos momentos de la vida de nuestros colaboradores. Esto es una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros para reflexionar acerca de la propuesta de valor. Pero por otro lado, tenemos que reflexionar sobre qué tipos de experiencia quiere la gente. Porque ¿qué pasaba hasta el día de hoy? Usualmente, cuando hablábamos de propuesta de valor, hablábamos de la famosa segmentación generacional. ¿Cómo atiendo a los millennials? ¿Cómo atiendo a esta nueva generación Z que está entrando al mercado? Pero resulta que la segmentación generacional no lo es todo.
Dentro de una misma generación vamos a encontrar personas con diversos intereses, con situaciones familiares distintas, con estilos de vida distintos. Entonces, vamos a tener aquellos que piensan, digamos, si vemos la lámina en el lado izquierdo, que quieren tener un impacto, que lo que les preocupa es cómo su trabajo impacta en la vida de las personas, cómo trascienden a través de su trabajo. Pero luego vamos a tener personas que quizás hasta son un poco más prácticas, ¿no? Que lo que quieren es simplemente tener las herramientas necesarias que les permita cumplir con su trabajo, porque son personas como muy orientadas al objetivo. Y así vamos a tener nuevamente experiencias o exigencias distintas por parte de las personas que no necesariamente están atados a un mindset de segmentación. Entonces, esto es clave para entender hacia dónde tiene que ir esa experiencia y lo vamos a ver en la lámina siguiente. Hoy en día, como yo les decía al inicio, venimos pensando en que de alguna manera para invertir en las personas o para diseñar esta propuesta de valor, hablábamos del famoso contrato de lealtad, ¿no? Donde cubríamos las necesidades básicas, donde las personas pensaban de alguna manera en que salario y beneficios era lo más importante y como organizaciones también pensábamos lo mismo. ¿Qué tan competitivos somos en el mercado? Necesito tener un salario por encima de la mediana, necesito tener estos beneficios económicos que son claves para que las personas, digamos, entren a trabajar en la organización. Esto fue cambiando un poco y de algún modo empezamos a atender las necesidades psicológicas, los empleados de alguna manera se preocupaban por sus logros, por el desarrollo de carrera, y empezamos a hablar de algo un poco más amplio que solo salario y beneficios. Pero si nosotros realmente queremos transformar, digamos, este camino en el que vamos, si nosotros queremos transformar la propuesta de valor, tenemos ya que pensar en lo que nosotros proponemos o es nuestra perspectiva que tiene que ver con el contrato de experiencia. Tiene que ver con esa necesidad de prosperar. El propósito sale como uno de los temas más importantes acá, porque el propósito tiene que ver con el impacto que tiene el trabajo en la vida de las personas. Y el impacto que tiene mi trabajo, qué consecuencias, qué beneficios le trae esto a la sociedad, a mí mismo como persona. Y entra el mundo de las personas y las tecnologías juntos para poder crear valor. Y las personas lo que empiezan a buscar son experiencias mucho más gratificantes a cambio, evidentemente, de lo que nosotros llamamos una gama de contribuciones. Yo voy a contribuir con la organización, yo de alguna manera me voy a mantener comprometido y productivo, pero a través de este contrato de experiencia, porque finalmente en los contratos de experiencia lo que más importa es los momentos, cómo acompañamos a los colaboradores en los distintos momentos. Entonces, acá nos hacemos una siguiente pregunta, que es la experiencia empleado, y vamos a la siguiente lámina. ¿Qué será esto que llamamos experiencia empleado? Y esto que llamamos experiencia empleado, de alguna manera tiene tres conceptos desde la perspectiva como lo vemos en Mercer, y es que la experiencia empleado es la intersección de las expectativas de los empleados, y las expectativas de los empleados tienen que ver en cómo soy, y en qué valoro. Ya lo vimos, las personas valoran cosas diferentes independientemente del segmento generacional al que pertenezca. Por otro lado es la intersección con el entorno, y el entorno tiene que ver con todos los puntos de contacto que tienen los trabajadores dentro de la organización. Esto va a estar asociado con la cultura de la organización, con los líderes, porque el liderazgo toma un rol fundamental en la experiencia de empleado. Finalmente, el 70% de las interacciones que tenemos dentro de las organizaciones tiene que ver con los líderes. No solamente con las personas que te lideran directamente, sino con los líderes a lo transversal de la organización. Entonces, los programas, los procesos, la cultura termina teniendo un impacto clave dentro de la experiencia del empleado. Y finalmente, un tercer
concepto que vemos a la derecha en la lámina que tiene que ver con los eventos. Y los eventos, disculpen que sea tan repetitiva, pero yo quiero que este concepto nos quede, digamos, en el mindset una vez que terminemos este webinar, porque los momentos ocurren todo el tiempo, como ya se los mencioné anteriormente, tanto en la vida personal como en la vida profesional de los empleados. Y lo que es más crítico acá es que los momentos van a ocurrir, no importa si los atendemos o no los atendemos, y por eso es que es clave entender que tenemos que cambiar este chip de propuesta de valor y pensar en cómo generar esta experiencia para los empleados. Más aún en tiempos de crisis, como les decía al inicio, ¿no? Porque en la crisis vamos a necesitar que la gente nos impulse a rediseñar las estrategias, a, no sé, a innovar en nuevos productos y soluciones, a impulsar un proyecto que va a transformar la organización. Pero para esto necesitamos gente comprometida. Y por lo tanto creemos que la experiencia empleado va a ser una herramienta crítica para poder de alguna manera transformar las organizaciones. Si nosotros, yo para aterrizar este concepto de experiencia quiero que hagamos una reflexión por la cantidad de personas, definitivamente no vamos a participar acá, pero yo sí quiero que se tomen unos 15, 30 segundos para que aterricemos el concepto de experiencia, porque esto hay que verlo también muy aparte de lo que es el mundo de la gestión humana, ¿no? Entonces, ¿qué se les viene a la mente cuando nosotros pensamos en la experiencia? A los que les gusta el mundo de la gastronomía, de nuestro restaurante favorito o nuestra tienda favorita. Piensen por qué es su favorito. Piensen qué los hace sentir especiales o qué hace que esa experiencia sea diferente. Cuando yo pienso en mi propia experiencia o en las cosas que a mí me gusta, seguro que muchos coincidirán conmigo que el ambiente es importante. Para mí, la decoración de un lugar, lo que yo vea y palpe de algún modo con la vista va a ser importante. Y eso tiene que ver con el entorno. Y el entorno, como vimos anteriormente, está asociado a la experiencia del empleado. Otros me podrían decir, bueno, en un restaurante o en una tienda, para mí la clave es la atención, el trato, que me hagan sentir especial, que me hagan distinciones especiales. Eso hace que ese lugar sea mi lugar favorito. Y esto nuevamente, si lo llevamos al mundo de las organizaciones, tiene que ver con lo que les hablaba de liderar con empatía, con la importancia de la comunicación y cómo sentimos esas interacciones dentro de la organización. Otros pensarán, no sé, por ejemplo, en la practicidad. Y acá podemos abrir este debate y pudiéramos pasar horas hablando sobre lo que para cada uno de todas las personas que estamos conectadas en este webinar es el concepto de experiencia, ¿ya? Pero entonces, si vamos a la siguiente lámina, yo quiero que nos centremos en 3 puntos que me parecen clave. Y 3 puntos que me parecen clave para poder desarrollar una experiencia empleado. Seguro que hay muchas aristas adicionales, pero yo me quedo contenta con que ustedes se lleven estos 3 puntos producto de este webinar. Entonces, uno tiene que ver con la intuición, con la importancia de que una experiencia sea intuitiva. ¿Por qué? Porque, como decíamos, dentro de la experiencia empleado, nosotros de alguna manera tenemos que hacer que estos momentos en los que la gente interactúa y en los que la gente participa, la gente se sienta involucrada y además la gente sienta que es transparente, que es fácil, que es útil. Entonces, en el tema de la intuición entra un concepto que yo lo llamo cliente céntrico, porque cuando hablamos de cliente céntrico, hablamos de cómo nosotros como organización vamos a pensar en los clientes internos y vamos a diseñar esto con nuestra gente. Porque cuando la gente participa en el diseño, la gente lo consigue de alguna manera fácil de usar. Tú puedes tener hoy en día un aplicativo y
y podríamos pensar, he desarrollado el mejor aplicativo, no sé, en términos de banca digital, qué sé yo. Pero resulta que si yo no lo he desarrollado con el usuario que es mi target, probablemente para la gente no va a ser fácil de usar. Y eso mismo tenemos que pensar en este enfoque de experiencia empleado, en que para las personas y principalmente los colaboradores, que son los usuarios de esta propuesta de valor y los que van a vivir esta experiencia, sea fácil de entender. Entonces, hacer partícipe a los colaboradores es clave. Y acá volvemos al inicio de la presentación, cuando decíamos que 44% no entendía la posibilidad de desarrollos de carreras, pero es que no la entiende uno por falta de transparencia en la información o porque simplemente es muy compleja de conseguir. Está en una intranet, en un lugar de difícil acceso, y esto es el resultado de no hacer partícipe a los colaboradores. Entonces quiero que nos quedemos con este concepto de la importancia de la experiencia intuitiva y ser cliente céntrico. Si vamos a la siguiente lámina, vamos a un segundo concepto que tiene que ver con el delivery. Y el delivery está absolutamente relacionado con la intuición. Y es igual de importante porque tanto los colaboradores como los mismos líderes de la organización tienen que entender que el delivery es simple. Si yo me pongo a pensar en temas de gestión humana, de recursos humanos, aquellos momentos donde hay mucha interacción. Uno de los primeros momentos donde hay mucha interacción, seguro que se les pueden venir muchos a la mente, pero a mí se me viene ahorita el tema del proceso de revisión de objetivos o el proceso de performance. Es uno de los momentos donde más interactuamos desde el mundo de recursos humanos, tanto con los líderes como con los trabajadores. Y cuando nosotros preguntamos a los empleados en este Global Talent Trends que realizábamos a comienzos de años, un tercio de los empleados y de los líderes en realidad decían que le toma más de 1 hora realizar tareas sencillas de recursos humanos, porque es complejo, porque pues no utilizo, qué sé yo, el Workday o el SAP o el SuccessFactors todos los días. Entonces, estos momentos donde tenemos mucha interacción tienen que ser claros, tenemos que tratar de simplificarlos y en las organizaciones donde podamos automatizarlos. Las herramientas digitales nos tienen que ayudar a que estos procesos de delivery sean mucho más fáciles de entender tanto para los empleados como para los líderes de la organización. Y finalmente, si nos vamos a la siguiente lámina, uno de los temas más álgidos que encontramos dentro de las encuestas de clima y dentro de los mismos servicios de recursos humanos tiene que ver con la compensación. Entonces ustedes dirán, bueno, Adriana, pero me dijiste que la compensación ya no necesariamente es un tema demasiado clave dentro de la propuesta de valor. Sí, seguro que no es el principio de la experiencia, pero no deja de ser importante para los colaboradores. Entonces, ¿por qué les traigo a colación este tema de la compensación? Porque cuando pensamos en la experiencia empleado, pensamos en que todos los procesos tienen que ser transparentes. Y uno de los procesos que siempre la gente dice no tener claridad está asociado a los temas de compensación. Y la compensación es un momento clave. Si se acuerdan de este cuadrito que veíamos de los momentos, hablábamos que un momento clave dentro de la vida del colaborador tenía que ver con las promociones. Y cuando tú promocionas, esperas por lo menos un incremento salarial. Y entender cómo es que tú te vas a mover dentro de esa banda salarial. Entonces, los momentos en las vidas del colaborador son claves, y esto es un momento clave. Entonces, debemos apostar por ser transparentes, por tratar de clarificar, digamos, de la mejor manera, por ejemplo, los grados a niveles organizacionales, los mínimos y los máximos de las bandas salariales, cómo las personas pueden transitar de manera horizontal y vertical dentro de ese sistema de grados si tenemos. Por otro lado, en el mundo de la compensación entra el concepto de equidad, que cada vez es más importante y en nuestro país,
con, digamos, todo este tema de la ley de igualdad remunerativa no deja de ser importante. Entonces, la transparencia te ayuda mucho a que el concepto de equidad esté claro, a que la gente sienta que hay equidad interna, y esto lo va a llevar a percibir que hay transparencia y que hay claridad. Entonces, súper importante que nos quedemos con el concepto de intuición, de la clave del delivery y de la importancia de la transparencia y la claridad en el diseño de nuestra propuesta de valor y en este nuevo, digamos, o en esta nueva forma de pensar que llamamos experiencia empleado. Si nos vamos a la siguiente lámina, pensamos en que definitivamente, y es lo que venimos hablando a lo largo de la presentación, nos toca hacer un cambio de mindset. Un cambio de mindset, ¿por qué? Porque es hora de dejar de hacer las cosas porque los otros lo están haciendo. Y acá a mí me sale un tema que tiene que ver, que siempre lo menciono, con los famosos benchmarks. Nos encantan los benchmarks y sí, los benchmarks son importantes, pero lo que es bueno para una organización no necesariamente es bueno para mi organización. ¿Y esto por qué? Porque definitivamente las organizaciones también pasamos por momentos distintos y las organizaciones son distintas entre sí. Entonces, el benchmark está bueno para entender, digamos, algunas tendencias claves de mercado, pero yo no podría diseñar la propuesta de valor de mi empresa basado en un benchmark, porque las necesidades de mis empleados, las expectativas de mis colaboradores son totalmente distintas a la empresa de mi competencia. Y ni qué decir en sectores distintos de la industria, ¿no? Segundo, antes nos centrábamos en un solo programa y sobre ese mismo programa íbamos de alguna manera haciendo modificaciones, haciendo cambios, optimizando, pero nos quedábamos en el diseño tradicional. Y ya vamos a hablar de esto un poco más adelante. Entonces, ¿a qué tenemos que pasar? Y lo clave acá es eliminar los puntos de dolor con los clientes internos. ¿Qué significa esto de eliminar los puntos de dolor con los clientes internos? Simple, entender a nuestra gente. Y para entender a nuestra gente, el diseño de una propuesta de valor y mucho más de este concepto de experiencia empleado, como ya les dije, tenemos que tomar en cuenta el punto de vista de quienes van a ser partícipes de estos programas, que son los colaboradores. Reestructurar la experiencia desde el punto de vista de las interacciones, que lo venimos hablando, y finalmente co-crear con los empleados nos va a ayudar a impulsar esa velocidad o esa transformación, porque estos procesos de diseño que vamos a ver un poquito más adelante nos va a ayudar, digamos, a equivocarnos, pero a ajustar rápidamente y poder volver a rediseñar. Y esto solo es posible si nosotros nos centramos en hacer esto con los líderes de la organización y con los colaboradores de la organización. Si vamos a la siguiente lámina, y yo pienso en qué cosas debemos priorizar para diseñar esa experiencia empleado, me quedo con 4 puntos que también quisiera que ustedes se lleven, que de alguna manera ya se los he venido mencionando, pero me parece importante que de algún modo los resumamos acá. Primero, tenemos que brindar capacidades digitales a nuestros empleados, herramientas de gestión, de conocimiento, plataformas, y esto definitivamente para muchas organizaciones implica una alta inversión, pero las capacidades digitales son claves para poder diseñar una experiencia empleado, sobre todo cuando hablamos de que estas experiencias tienen que ser más personalizadas, porque no necesariamente estamos hablando de segmentar en clústeres. Y seguramente cuando pensamos en algunas experiencias personalizadas, se nos puede venir algunos conceptos que para algunos de nosotros serán familiares, para otros no, que tiene que ver, por ejemplo, con el tema de los beneficios flexibles, que eso, digamos, podría ser temática de otro webinar, pero el tema de los beneficios flexibles nos lleva a esta personalización. Pero esta personalización de alguna manera es posible si tenemos estas herramientas digitales. Luego,
los puntos de dolor, como les decía, tenemos que identificarlos, porque esto nos ayuda a saber cuáles son los problemas a los que se enfrentan los colaboradores en la organización, cuáles son aquellos issues, digamos, que tienen alrededor de los procesos de recursos humanos, y eso nos permite realizar cambios de manera proactiva. ¿Para qué? Para agregar valor, valga la redundancia, dentro de nuestra propuesta de valor o dentro de nuestra experiencia empleada. Entonces, el identificar estos puntos y trabajar en focus group con nuestros clientes internos es también clave para el diseño de la propuesta de valor. Un tercer punto que les digo, no es que el resto no deje de ser importante, pero para mí este punto es clave. Tiene que ver con el foco y el foco de toda la organización. Si toda la organización no está comprometida con esta experiencia empleado, con este rediseño de propuesta de valor, realmente no vamos a lograr de alguna manera llegar a nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque esto no se trata de una propuesta de diseño desde el punto de vista de recursos humanos. Acá tiene que estar comprometido desde el N, que digamos, la cabeza de la organización, hasta los líderes de primera línea o lo que nosotros llamamos N-1. Pero todo lo que es el tren ejecutivo de las organizaciones tiene que estar comprometidos con esto, porque eso ayuda también mucho a bajar la comunicación, eso ayuda, digamos, a que las personas sientan que estamos diseñando algo que tiene valor para todo y que finalmente nos va a ayudar con lo que hablábamos al inicio, a mantener el compromiso, la productividad de los empleados. Y otro punto que hemos estado hablando a lo largo de esta presentación tiene que ver con la importancia de la comunicación y de cómo vamos a comunicar estas iniciativas hacia los empleados. Cómo el liderazgo se va a involucrar en esto. El liderazgo es clave. Ya no podemos pensar más en este liderazgo que decía, no, bueno, que recursos humanos te lo cuente. Pero bueno, es que no es un tema de recursos humanos. Es que la propuesta de valor al empleado y la experiencia del empleado tiene que estar completamente, digamos, asociada a la relación entre el colaborador y el líder, porque finalmente, como yo les decía al inicio, la mayor parte de las interacciones en la organización se da con los líderes de las organizaciones. Entonces, la forma como comuniquen esto, como apoyen esto, va a ser clave para que realmente tengamos una linda experiencia empleada. Entonces, si vamos a la siguiente lámina, vamos a hablar sobre cómo desde Mercer, de alguna manera, y la verdad es un modelo bien sencillo, pero que para mí es clave, en cómo crear mejores experiencias en empleados. Cómo rediseñar esta propuesta de valor. Y nosotros partimos de lo que llamamos un diseño centrado en el humano, que tiene que ver con el concepto que yo les mencionaba de ser cliente céntrico. Porque pensamos que esta forma de diseñar colabora mucho en mejorar esa experiencia. Entonces, esta forma de diseñar para nosotros tiene 3 pasos que son claves. Primero, tiene que ver con la definición del problema. Y para definir el problema, lo que tenemos que hacer es empatizar, tenemos que analizar, tenemos que escuchar. ¿A quién vamos a escuchar? A esos empleados, a esos líderes de las organizaciones que son las partes interesadas para entender cuál es ese desafío al que nos vamos a ver enfrentados y cuál es ese problema que vamos a tener que resolver. Luego tenemos un segundo punto que tiene que ver con el diseño propiamente dicho. Es lo que llamamos el diseño y validación de esa solución. Y esto tiene que ver con la comprensión de cómo esperamos que esa solución la vamos a poner al alcance de todo. Cómo todo este análisis previo que hemos hecho del problema nos va a ayudar a co-construir algo que definitivamente va a ser de valor para nuestros empleados y además va a generar valor en la contribución de los empleados.
Y finalmente, un tercer punto que tiene que ver, acá lo llamamos activar para un impacto máximo, pero yo realmente lo llamo como entregar y medir el impacto. Este tercer punto tiene que ver con uno de los tres puntos claves que yo les hablaba de la experiencia, que tiene que ver con el delivery. Entonces, yo hice todo este proceso, yo, digamos, participé con los trabajadores, con los líderes, diseñé, entregué y ahí quedó. No, esto tiene que ser medido. Tiene que ser medido para poder entender el impacto. Tiene que ser medido, además, para comprender si los cambios que nosotros realmente hemos hecho son valiosos de cara a nuestros empleados, si la gente le está dando la importancia que le tiene que dar, o si realmente esto nos va a llevar a pensar, de acuerdo a los indicadores que coloquemos o que encontremos, cómo tenemos que, de algún modo, recalibrar en nuestro proceso de diseño y hacer ajustes dentro de nuestra propuesta de valor. Cada vez más, no solamente las soluciones de recursos humanos, cualquier tipo de solución y servicio en el que nosotros nos pongamos a pensar, cada vez más es vivo. Son procesos vivos. Eso era antes, que nosotros teníamos un programa y bueno, lo diseñábamos y ahí quedó y estas son las reglas. No. Hoy en día tenemos que entender que todos los servicios que nosotros diseñemos al consumidor, a las personas en general, son servicios que están vivos y al ser vivos van a cambiar constantemente. Y tenemos que tener la flexibilidad para que eso suceda. Entonces, ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hacemos de alguna manera? Tenemos el marco metodológico de cómo diseñar esto, pero ¿qué herramientas podemos utilizar? Vamos a la siguiente lámina, para poder de alguna manera diseñar este enfoque. Y entonces nos encontramos con algunas herramientas que para mí las dos primeras son claves tanto para la definición del problema como para el diseño, que tiene que ver por un lado con los focus groups. Además, hoy en día existen herramientas para hacer focus group digitales y esto te permite también generar ideas colaborativas, que es el objetivo final de un focus group, en un entorno absolutamente digital y exploratorio. Y los focus group nos sirven muchísimo para esta definición del problema, que finalmente todos los análisis que hagamos a partir de allí nos van a ayudar para el diseño. Otra herramienta que tenemos que utilizar, nuevamente asociada a los momentos y las interacciones, tiene que ver con el diálogo entre los colaboradores y los líderes. Porque los líderes tienen que entender qué es lo que quiere su gente y con los líderes nos tenemos que juntar para entender cuáles son las prioridades de los colaboradores y cómo podemos apoyarlos. Y finalmente, si yo pensara en el delivery, como les decía, en esta entrega o en este sistema que queda vivo una vez que lo implemento, pienso mucho en estos famosos pulsos, que no necesariamente es una encuesta de clima, que una encuesta de clima nos puede ayudar, sí, seguro, pero los pulsos son muy rápidos y además los pulsos los podemos, hoy en día también hay muchas herramientas digitales que nos permiten hacer pulsos en vivo. ¿Para qué? Para evaluar la experiencia, para evaluar las percepciones. A mí me gusta mucho, por ejemplo, las muestras pilotos, cuando lanzamos programas como este. ¿Para qué? Para que un grupo de empleados con distintas experiencias, con distintas formas de pensar, lo puedan testear. Y también nos ayuden a evaluar esta experiencia y a ver si se sienten realmente cómodos con esta nueva propuesta de valor y con esta experiencia empleado que nosotros queremos lograr. Finalmente, una buena experiencia empleado tiene muchos beneficios para las organizaciones. Vamos a la siguiente lámina, porfa. En la experiencia empleado nos va a ayudar en la toma de decisiones, porque además no tomamos decisiones a la ligera, es una toma de decisiones basadas en evidencias sobre un diseño que hemos realizado con los empleados. Y esto nos lleva, me voy a saltar el segundo punto y ya regreso, pero esto nos lleva al tercer punto que tiene que ver con el ROI, que además tanto le gusta a las cabezas de nuestras organizaciones y a los financieros de nuestras organizaciones, cómo buscamos eficiencias en nuestros programas.
Y si yo he tomado una decisión basada en la co-creación, definitivamente voy a mejorar el ROI en inversiones de personas, voy a tener gastos mucho más estratégicos y no voy a tener programas que están un poco más guardados en un cajón y los usa una o dos personas porque el resto realmente no les interesa. Entonces, definitivamente el impacto que esto tiene en la productividad, no solamente en la productividad, sino en la eficiencia de gastos y recursos es clave también. Y allí empezamos a ser nosotros desde recursos humanos mucho más estratégicos en nuestra contribución a los resultados de la organización. Y definitivamente, cuando hablamos de experiencia, cuando hablamos de momentos, pues esto se tiene que traducir en un incremento claro en la satisfacción de los empleados, en cómo nos vamos a convertir nosotros en un empleador de elección para todas las personas. A mí ya decir todas las generaciones no me encanta tampoco, pero sí, para todas las generaciones, pero básicamente cómo nos vamos a convertir en un empleador para las personas. ¿Por qué? Porque vamos a impactar en esos momentos que, como les decía, son importantes. Yo, para cerrar, los quiero dejar con 4 puntos que me parecen clave. Vamos a la siguiente lámina. Y 4 puntos que quiero que se vayan con, digamos, con estas reflexiones. 1, la experiencia del empleado finalmente nos va a ayudar a impulsar los resultados, no diría solamente comerciales, sino los resultados de negocio. Vamos a tener gente comprometida, gente productiva. En segundo lugar, aparece este concepto de la experiencia empleado multidimensional. ¿Por qué será multidimensional? Bueno, al principio de la presentación nosotros hablábamos sobre que la experiencia empleado es la interacción de qué conceptos, de las expectativas, el entorno y los eventos. Entonces, la experiencia del empleado, por eso decimos que es multidimensional. Por otro lado, la experiencia del empleado nos tiene que llevar a este cambio de mindset, esta forma en cómo recursos humanos tradicionalmente opera. Tenemos que volvernos más estratégicos desde cómo desarrollamos nuestros programas, desde el cliente, desde las personas que se ven impactadas, pero además también estratégico en cómo aportamos valor a la organización y cómo buscamos que nuestros servicios y nuestros programas generen eficiencias desde el punto de vista operacional, desde el punto de vista de gastos de gestión. Y por último, pues, y no menos importantes, tenemos que escuchar a la gente, tenemos que entender sus expectativas y buscar esos puntos de dolor. ¿Para qué? Para entender realmente cómo nosotros vamos a hacer una buena experiencia empleado. Yo los quería dejar con estos 4 puntos para recordar y pues finalmente abrir el espacio para preguntas y respuestas, que en otros webinars que hemos hecho sobre este tema han habido un montón de preguntas, así que me gustaría que abriéramos el espacio de preguntas y respuestas a partir de ahora. De hecho, hay una pregunta en el panel, pueden hacer sus preguntas en la parte inferior del Zoom, hay un chat de preguntas y respuestas, pueden dejar sus preguntas allí y vamos nosotros respondiendo las preguntas, ¿no? Por acá mencionaban, por ejemplo, qué indicadores concretos podemos utilizar para medir la experiencia empleada. Mira, realmente, o sea, como indicadores, uno que a mí me parece clave y me parece más estratégico tiene que ver con los temas de eficiencias de gastos en la gestión. ¿Por qué? Porque esto finalmente es lo que se va a traducir, como les decía al final, en plata, en dinero. Cómo nosotros desde este programa de experiencia empleado estamos, digamos, ayudando a la organización a gestionar sus recursos. Ese es uno que me parece clave, me parece estratégico y que ayuda mucho a que recursos humanos sea visto de otra manera. Otro indicador clave para medir la experiencia de empleado tiene que ver con la satisfacción y con el engagement, dependiendo de cómo lo llamen en tu organización, Miguel.
Pero el tema de la satisfacción del empleado lo puedes medir mediante encuestas de climas, lo puedes también medir en pulsos para ver cómo la gente se va sintiendo o va percibiendo estos programas. Te diría que para mí el tema del beneficio o de la gestión económica y el tema de la satisfacción, que tiene que ver directamente con la experiencia, son dos indicadores claves para medir la experiencia empleada. ¿Cuánto puede salir participar de la encuesta de Great Place to Work? La verdad es que ahí sí no lo sé. Nosotros, digamos, desde Mercer tenemos encuestas de engagement, encuestas de compromiso, pero Great Place to Work es una organización distinta a Mercer. Entonces, la verdad es que no les puedo decir cuánto puede salir participar. Si lo recomiendo, nuevamente acá depende de qué querramos como organización. Generalmente, y la verdad es que no puedo entrar en detalle a este tema de Great Place to Work porque nuevamente esto es una organización distinta a Mercer, pero lo que sí les puedo decir es que Great Place to Work está asociado a temas de branding externo. Y eso es un buen punto, ¿ah? Porque una cosa es el branding externo, cómo nos ven desde afuera, y otra cosa es el branding interno. Y les digo que la experiencia interna, que es la que tiene que ver directamente con la experiencia empleado, tiene una importancia clave dentro de los trabajadores, porque con un muy buen branding externo yo me puedo vender muy bien para atraer, pero si no soy capaz de retener, me voy a quedar allí. Pero digamos, es una buena pregunta la que has hecho, Agustina. A ver, por acá hay una pregunta de Claudia. Dice, la compañía donde laboro está haciendo muchos esfuerzos para generar una mejor experiencia empleado y más aún en esta crisis. Sin embargo, nuestros líderes yo los percibo distantes de esta forma de trabajar. Ya voy a continuar leyendo tu pregunta, Claudia, pero sí, el tema del liderazgo es clave y yo creo que uno de los grandes digamos, problemas a los que se han visto expuestas las organizaciones ha sido en cómo ayudar a los líderes a comprometerse con este nuevo tipo de experiencia, bien sea porque además al final los líderes son colaboradores, ¿no? Y padecen las mismas cosas que padece cualquier colaborador. Entonces, están ante ambientes de estrés, nunca se habían visto en la oportunidad de liderar, por ejemplo, de manera virtual, y no saben cómo hacerlo. Entonces, darle herramientas a nuestros líderes y ayudarlos a transformar un poco su cambio de mindset, va a ayudar a que no se sientan tan distantes, darles herramientas de comunicación para que los líderes estén en constante, digamos, contacto con los empleados. Nosotros hacíamos un webinar por el lado de Mercer a inicio de este año y justamente una de las cosas que recomendábamos es que los líderes hicieran reuniones no solamente formales, sino informales con sus equipos, por ejemplo, porque esto comienza a darte momentos, te empieza a generar experiencias, cantar el cumpleaños de manera virtual. Yo escuché clientes que tenían hasta karaokes con sus equipos por Zoom. Entonces, reinventarnos de esa manera para estar cerca es clave como herramienta para los líderes. Tú colocas acá, Claudia, que por el contrario, los colaboradores enuncian o denuncian demasiada presión desde sus líderes y poca confianza. Es algo que hemos estado viendo durante toda esta pandemia, justamente porque los líderes no estaban acostumbrados a liderar de manera virtual. Son muy pocas las organizaciones que realmente tenían formalmente el home office implementado. Yo recuerdo uno de los primeros webinars, o mejor dicho, de los primeros pulsos que hicimos a clientes en Mercer, y el 40% de las organizaciones solamente mencionaba tener alguna política de teletrabajo o de home office, pero no eran políticas tan formales, porque había mucha falta de confianza de los líderes de la misma organización,
porque la gente tiende a pensar que estar en la casa es estar de brazos cruzados, estás acostado en pijama, etcétera, etcétera. Y no es así. Nos hemos dado cuenta, yo creo que con esta experiencia, que realmente la productividad de alguna manera se ha mantenido, y de hecho desde muchas organizaciones hay una percepción de que trabajamos más. Entonces, esta experiencia de alguna manera nos ha llevado a transformar, ya que los líderes finalmente empiecen a ganar esa confianza en ellos mismos para liderar, porque tienen que tener autoconfianza, y finalmente que esto se traduzca en confianza a sus colaboradores. A tu pregunta, ¿cómo llegamos a nuestros líderes para que nos compren la idea de generar una mejor experiencia empleado? Yo creo que toda esta experiencia que hemos vivido nos ha ayudado un poco a transformar. Tenemos que darles herramientas de comunicación, herramientas de gestión del cambio, para que ellos aprendan a gestionar el cambio, para que ganen autoconfianza y para que generen confianza en el resto de los colaboradores. ¿Cuánto es el tiempo que puede demorar la empresa en implementar este tipo de enfoque? La verdad, Teresa, no hay un tiempo, es decir, depende mucho del momento de la organización. Yo te diría que un proceso de implementación, o mejor dicho, un proceso de diseño podría durar alrededor de unos 2 meses, mes y medio, y con toda implementación, la implementación te podría llevar por lo menos unos más o 3 meses más. Ahora, organización límite. Si yo soy una organización, no tengo ningún tipo de plataforma digital, si soy una organización que necesito generar ciertas transformaciones desde el punto de vista de procesos u operativas, antes de hacer un cambio como este, de rediseño de propuesta de valor o de experiencia empleado, probablemente te tome unos meses más. O sea, no sé, me invento, si previo a esto implementas sistemas como SuccessFactors o como alguno de estos sistemas de gestión, pues probablemente el tiempo que demore sea mucho mayor. Por acá preguntan, Patricia, si puedes volver a escribir la pregunta, te agradecería, porque no entiendo muy bien a qué te refieres con el líder debe ser el coach. No me queda muy clara tu pregunta. Si la puedes volver a escribir, te agradezco. Entiendo, o sea, cuando veo esto tiene que ser como lo entiendo como la persona que de alguna manera, digamos, recibe al empleado, que lo tiene que frenar o estar ahí con él. Si es eso, pues el líder sí tiene que acompañar a los empleados en todas estas experiencias, en estos momentos. No sé si hay preguntas adicionales, no veo más preguntas. Sí, perfecto, el coach. Sí, tal cual, o sea, el líder tiene que acompañar, digamos, en los momentos a los empleados, tiene que estar ahí de la mano, tiene que escucharlo, tiene que comunicarle, y sobre todo el tema de la empatía es clave. Pero esto finalmente es una herramienta para los líderes, Patricia, sí. Esto no es, o sea, definitivamente es una gestión o una herramienta de gestión de recursos humanos, pero hecha para los líderes, para que tengan herramientas que los permita acompañar a sus equipos en los distintos procesos y en los distintos momentos dentro de la organización. Así es. Creo que ahora no hay más preguntas. Sí, no veo más preguntas por acá. Yo creo que si no tenemos más preguntas, pues con esto cerramos, y no me queda más que agradecerles por habernos acompañado durante toda la sesión. Por allí preguntaban que si íbamos a compartir la presentación. Sí, de todas maneras se les va a compartir la presentación, y pues esperamos que haya sido un tema de su agrado. Muchas gracias a todos. Que tengan buen día.